Minutos el motor. No, vamos a trabajar. Bueno, ¿Tú bailaste el después de motor? la... Ay, Dios, tú sí. Aburrió. Contra. Dame estudiar. Pero bueno, ayer hubo Consejo de Gobierno. Bueno, primero en las 3 de la tarde lo habíamos comentado y anunciado aquí, que fue en la juramentación de los comités de apoyo al sistema penitenciario, que es una iniciativa del responsable del sistema penitenciario, que es Roberto Santana. Roberto vino aquí y explicó que estaba haciendo esos esfuerzos en las provincias, los municipios, como una manera de darle una mayor sostenibilidad, crear mayor conciencia sobre este asunto que es fundamental, que es inició en el gobierno de Hipólito, pero un sistema penitenciario integral, porque se inició, tomó mucha fuerza, pero cuando vino Jean Alain lo jodió todo. Y fue también con resistencia. En esos primeros años, los procuradores no recibían los ingresos para ese tema fundamental, que siempre digo es una inversión en seguridad. Porque en la medida en que haya una mayor reinserción social, en la medida en que haya menos reiteración en el delito de los que salen, ese entrenamiento criminal que todavía se da en la llamada Victoria y en el 15 de Aso y en otras cárceles, cuando vuelven son peores. Si usted tiene un sistema en el que al llegar usted está obligado a aprender un oficio si no lo sabe, a estudiar, y es compensado por eso, y si trabaja el dinero se le guarda para cuando usted salga, para sus familiares, entonces se construye otro ciudadano. Eso se fue al cachimbo, se está relanzando, y Roberto Santana está a la cabeza de esto. Está, repito, construyendo ese tejido de apoyo comunitario, ciudadano, muy importante en los pueblos. Y ayer fueron juramentados unas 20 comisiones, o los integrantes de unos 20 de estos comités, y se hizo en el Palacio, y lo hizo el presidente Abinader. Eso es muy importante. Allí se reiteró que el dinero para la construcción de las cárceles hasta el 27 hay una programación, que ese dinero está apartado. Creo que fue una de las condiciones de Santana, de Roberto, para esto. Y hay un trabajo muy importante. Incluso los internos de diversos centros, o los presos, están yendo a trabajo comunitario. Hay una inscripción de los que quieran hacerlo, y es una manera también de salir al campo y de hacer cosas. Y también son compensados por esto. Pero los que quieran. Hemos visto fotos, sembrando, reforestando, y eso es sumamente interesante. Entonces, qué bueno que se dan esos pasos y se genera una mayor conciencia sobre la importancia de un sistema penitenciario adecuado que convierta, que transforme delincuentes. Y de otro lado, el Consejo de Gobierno es una suerte de relanzamiento del gobierno. De eso hemos estado hablando mucho en estos días. El gobierno amerita, es un cuatrienio, el segundo para el presidente Abinader, después de la caída de la reforma, como el gobierno luce patinando. Y bueno, ayer se reúnen, hacen un diagnóstico de la situación. Vimos, y ya lo citábamos ayer, a un presidente muy optimista y positivo. El lunes último
en la semanal. Bueno, ayer también el Banco Central dio información relativa al crecimiento de octubre de 5.4. Entonces el presidente con el Consejo de Gobierno dice, lo que vamos a hacer no solo en el 25, sino en el cuatrienio, es esto. Y establece 10 prioridades y establece el camino, el trayecto de los 4 años. Yo creo que eso es importante. Aunque Julián lo despachó con una mueca, con una onomatopeya, cuando yo lo citaba temprano como titular, porque tiene que haber un norte, tienen que reentusiasmar a gente que parecía como alicaída, después, repito, del resbalón de la reforma. Entonces es importante saber para dónde va. Claro, el PRM hizo un programa de gobierno, tiene esas líneas fundamentales, gana un periodo, va un segundo, tienen un tropezón con una reforma en la que estaban enlistadas las obras, y entonces, bueno, replanteárselo todo, qué es lo que vamos a hacer, con qué contamos. No hay reforma fiscal, el gobierno había dicho de hacer unos ajustes administrativos. Ayer se habló de la ruta, se disminuyen obras públicas, se disminuyen recursos para el Ministerio de Obras Públicas y eso se va a salud. En lo que se planteó ayer se privilegia la salud, aunque estaba viendo que gran parte del dinero va al aumento de los médicos. Uh-huh. Eso no es malo, pero bueno, pero ¿verdad? Uh-huh. Se prioriza educación, salud, educación, seguridad, protección social, los mecanismos de seguimientos, los fondos y el personal requerido, una alianza con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para una estrategia nacional de integridad y anticorrupción. Las explicaciones la ofrecieron al concluir el Consejo de Gobierno José Ignacio Paliza, que es el ministro de la Presidencia, también presidente del PRM, doña Milagros Ortiz Bosch, que es de Ética Gubernamental, y el viceministro Luis Madera. Entonces, dice Paliza que el Consejo marcó el inicio de un nuevo sistema de seguimiento y monitoreo de las principales apuestas del gobierno para lograr el país que queremos. Nosotros hablábamos de eso ayer, de ese monitoreo, de los controles, de ir verificando metas, porque si usted lo deja para el final de año o para el final de los 4 años, podría concluir en que, bueno, esto no se cumplió, se fastidió en esto. No, es un proceso, de aquí está la profe, sabe mucho de eso. Ese seguimiento, estas son las metas, mensualmente o trimestralmente, en qué punto tenemos que estar, replantearse las cosas, mejorar índices, en fin, es toda una metodología en el ejercicio de una función, en este caso en el ejercicio público, que existe y existía. Yo ayer citaba a Montalvo como ministro Montalvo, el gobierno de Danilo Medina, como ese técnico que se encargaba de eso y de una manera eficiente. Porque era un gobierno también, como yo digo, de la reforma de la policía, era digital y análogo. Montalvo era el técnico, el que empujaba en eficiencia, y por el otro lado se hacían mil diabluras. Busca los cuartos, esa cosa, y todo eso, lo que hemos visto en algunos de los expedientes. Usted no ha visto a Montalvo, claro, esa es la parte técnica, incluso ahí está. Demasiado ético, Gustavo. ¿Perdón? Muy ético, Gustavo Montalvo. Tú puedes decir lo que quieras. Y con un equipo cosas incorrectas. Con un equipo eficiente de técnicos que marcaron realmente una gran diferencia. Claro. Honesto y coherente. Uh-huh. Sí. Y era el primer ministro del gobierno. Era el primer ministro. Y bueno, citamos a la
candidata a vicepresidenta. Soraima. A Soraima Cuello. Ayer le mandó saludos a todos. Fundamental Ay, en qué ese linda. equipo. Y no priva en simpatía. Estábamos abueleando los dos. No, Pero- no, ellos. tipo, pero- ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y no priva de simpatía. Placer de saludar. Pero Bueno, vamos a tremenda hacer técnico. Este es el trabajo, estas son las Esa sacó veras. 9-11. Usted tiene que responder. Soraima ¿dónde le mandó estamos? saludos a los tres. Besitos qué para bueno. Soraima, Pero que todo nos gobierno escucha. debería tener un funcionario que no aspire a nada salvo a ser un buen gobierno. Y si quiere pelear, peleamos con un como tú equipo quieras. robusto. Y haz lo que te dé tu maldita. Y si tú eres amigo del presidente, ve y quéjate. Dile que me quite. Vete para Pero en un Tú sabes gobierno la donde de desventaja. cada 11 funcionarios, 14 aspiran Se jodió. Pero además otra Saludos cosa. a Gustavo. Además, otra cosa, yo he citado por escrito que Leonel tuvo la ventaja en un momento de tener a un Danilo Medina, Sí, con la experiencia, es cierto. con la autoridad en la gerencia de gobierno y partidaria. Pero entonces después Danilo tiene a Montalvo. No, y lo de Montalvo. ya tú sabes. Abinader tenía a ministro de la presidencia Sí, sí, con Que lo con llevaron mucha- por energía en Minas. con una gran capacidad gerencial. sí, el empresario. Al A empresario. Joel. A Joel. No. Ah, Ahora, comenzando el gobierno. El que tuvo el problema. renunció, el que renunció. Al que el hijo tuvo el del problema. CONEP, con- sí, el del CONEP. Sí. Fue presidente de CONEP. Sí, hombre, Macarrulla. Un hombre, Pero Macarrulla, Joel. Macarrulla, Pero Joel un también. gerente, Macarrulla, un gerente. Y recuerdo que después que renunció, gente que no le quería, decía, mira, estaban bajo su responsabilidad en el ministerio, importantes programas, y lo citaban en la capacidad gerencial como de los mejores. Y las referencias eran las mejores. Lisandro Macarrulla. Cuando sale Lisandro Macarrulla, Y la vice. que era responsable, incluso en la transición, en la campaña de la transición, manejó estas situaciones de gobierno. El gobierno arranca, es el principal responsable de una serie de obras de desarrollo, de los programas fundamentales. Sale Macarrulla, el gobierno entonces como que cojea, ¿verdad?, para decirlo en buen dominicano, y aunque ha colocado funcionarios con experiencia en sus áreas, pero Macarrulla tenía la formación y las capacidades para poder continuar eso que yo cité, ¿no? Leonel tenía a Danilo tenía a Montalvo, y Luis Abinader iba a tener a Macarrulla. El freno de Lisandro Pero ahí se dieron... era la parte política, La parte la visión política. política y social. Claro. El handicap. Él es un gerente, la falta de un autoridad empresario partidaria. exitoso, en sintonía total con el presidente Abinader. Abinader, algo parecido a lo que ocurre ahora con Jochi Vicente. Ahora, en ese Bueno. trío, tú necesitas la parte social Pero la y la parte Política. política. vice la política, tiene toda. que es, No, la vice no tiene, que a la vice- fuerza política. No, pero No, es la que es partidario, partidario. es La que los visión- partidarios cojean. O sea, Exacto. porque Los técnicos estamos sí. hablando de Danilo y de... O sea, estamos hablando de Danilo y de Montalvo. y de Leonel Montalvo. tiene a Danilo y Danilo tiene a Montalvo. Entonces son ventajas enormes de Innegable. gente muy calificada, con autoridad en la gerencia, pero con autoridad partidaria, con respeto partidario. Sí. Porque Macarrulla no tenía eso. No, Macarrulla no, no, tenía no. la capacidad gerencial, pero Sí. el partido lo veía como un extraño. Sí, sí, sí. Y además, estaba colocado como ministro de la presidencia, que es una suerte primer ministro, una gente que Paliza, que fue colocado de administrativo, cargo que nunca ha existido, el administrativo está como segundo, aunque maneja los recursos de la presidencia, pero es el que administra los recursos de la presidencia. Entonces, eso también era un elemento. Pero además, otras personas con autoridad partidaria, los principales dirigentes, estaban por debajo del ministro de la presidencia. Esa es una vaina que despertaba celo, y usted vio cuando vino la discusión, el rebú, Pero no hubo defensa de Macarrulla. Yo creo que hubo gente que aportó para que lo sacaran. Lo que pasa es que hay por un el problema contrario. en esto, Cristian, y es la visión económico, empresarial, gerencial, sola es peligrosa para un gobierno. O sea, tú tienes que tener una persona que fría, por ejemplo, que te administre, que te lleve los proyectos. Lisandro Macarrulla. Ahora, tú tienes que tener el hombre que maneje esos proyectos, pero con la visión política. Lo que Claro. pasa es que aquí
Por eso es, se pensó es en como Roberto, la comunicación. por eso se pensó en Roberto, que fue a Educación, Ujú. Roberto Fulcar. Fulcar, como ministro de la presidencia. Es el hombre que ha estado muy cerca del presidente, manejó la campaña con autoridad partidaria, con mucha experiencia, entonces se pensó en él. Pero porque pasa es que el gobernar dentro de la democracia burguesa tiene un concepto fundamental, que es el equilibrio. Para todo hay que tiene que buscarle el equilibrio, porque por eso se habla tanto de que para perfectas las dictaduras, la democracia solo puede ser perfectible. Porque tú tienes que ceder por aquí. Entonces, fíjate, ¿qué pasó con la reforma fiscal? El proyecto de reforma fiscal. ¿De qué adolece en lo esencial? La visión política y social. Además de otra cosa. Entonces, ahí... No, y partidaria. Su partido no estaba de acuerdo con la reforma fiscal. Lo vinieron y Sí, todo. por la y lo visión dieron política. aquí. Sí, pero de eso que estoy hablando. Entonces, yo pienso que ahí ha sido un hándicap Pero que ha tenido hay un el elemento que tú gobierno. tienes que tomar en cuenta, y es que Luis Abinader es el líder del PRM. No sucedía igual con Leonel y Danilo. Cuando Leonel y Danilo llegan al poder, tienen un partido consolidado. Están entre sus iguales. Leonel mandar a cualquier dirigente ahí, era un dirigente. Por eso los partidos viejos le da tanto trabajo a un presidente cambiar a cualquier funcionario. Recuérdate el acuerdo tácito que había con miembros del comité político. Correctamente. Que eso era su finca. Cuando es un partido como el PRM, que el liderazgo está sobre Luis Abinader, a él es más cómodo cambiar a cualquiera sin excepción. Porque él es no está entre sus iguales. Pero parece que le da brega. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es un problema. Que el problema está en que el presidente tiene que gerenciar más. El presidente, él tiene que gerenciar más. Pero bueno. Al quien él tenga que cambiar, que lo cambie. Pero él. Pero porque no el resultado al final va a ser de él, no ve de más nadie. Pero no gerenciable. Le da Yo creo brega, que si una le da brega virtud cambiar. tiene el presidente Abinader es la capacidad gerencial, porque esa es su experiencia. Donde está el dato es la parte política. Que tenga a su lado gente que le allane el camino. Por ejemplo, son decisiones de él esas. Con la reforma fiscal, yo pienso que se debió... O sea, ¿por qué no se socializó hasta el cansancio por sectores? Por ejemplo, yo quiero hablar con los diputados y discutir y volver a discutir. O sea, delegar, porque otra cosa es, algo que ayuda mucho a un presidente, es tener a un funcionario, que era lo de Montalvo, o sea, empoderado. O sea, cuando hablaba Montalvo en una reunión de ministros, era la palabra del presidente. Así es. Y el presidente difícilmente, muy difícilmente y muy escasas veces desautorizaba, porque necesitaba tener la persona empoderada, claro. O sea, era por eso, era una especie de primer ministro. Sí, eso no, pero en este caso no ha ocurrido. Fíjate, ¿cuál ha sido hasta ahora, según miles de análisis, el mejor gobierno de la democracia de 4 años? 2000, innegablemente. ¿Por qué? Porque no había un dios omnipresente, un Leonel Fernández Coronado. No. Gobernaban Leonel Fernández presidente, Danilo Medina, Temo Montaz y Jaime David, dentro de lo posible, porque como vicepresidente tenía que estar informado de las cosas. Eran ellos 4. Y los lunes en el comité político. ¿Qué ocurre? Que cuando ya Leonel vuelve, y esa es parte es otra historia, de los problemas con Danilo, que ya cuando Leonel vuelve en el 2004, ya no le dice Dani a Danilo. Usted. Ni Temo. O sea, hay una diferencia. Espérate, aquí. Claro, él siguió cediendo, le dio esas cuotas de poder que tenían los miembros del comité político, que eran intocables. Y todo el mundo los recuerda. Y cambiaba de un sitio para otro, no se molestaban mucho. Sí, pero ya ahí comenzó el problema, porque fíjate que comienza en el 4 y en el 7 viene la crisis con Danilo, que Leonel le había dicho que no iba a reelegirse. Y ahí vino la crisis. Lo había dicho. ¿Qué? Realmente lo había dicho. Bueno, lo que pasa es que los dos dicen lo contrario, entonces ya un asunto eso es como el apoyo a Margarita. O sea, Leonel Fernández personalmente te dice que eso no es así. Eso ahora, no es así. Danilo y Margarita dicen que sí. Que eso lo plantearon. Que en algún momento. Bueno, pero bien. Paliza también citó, me refiero al ministro de la Presidencia, que funge de vocero cuando concluye el Consejo de Gobierno, las metas priorizadas. Esta le va a gustar a Julián. No, pero tú lo leíste toda, ¿no? No, perdón, la voy a leer. Son inalcanzables. Como titulares, ¿verdad? Como titulares la voy a dar. Y al tiempo me quedan 2 minutos.
Mantener un sistema de salud, ay Julián, Dime. que eleve la edad promedio de la población a 77 años. Bueno, tú estás cerca. Te quedan 2. Julián, te va a quedar ahí, Julián. Ay, Julián. Ah, porque Se alegró, Julián. Se alegró, Julián. Además, Por fin. oye, tú una Por fin política, la vida por una decreto. política, Julián, una política integral de seguridad ciudadana que mantenga la tasa de homicidios Por en favor. un dígito por cada 100.000 habitantes. Por favor. Esto es hasta 9, debajo de 10. Disminuir el déficit de vivienda. Consolidar la clase media del país, aumentando de 40.3 la actual al 50% de la población. Por favor. La clase media es 40, llévala al 50. Ajá, ¿No, por ¿no te decreto. gusta? Por decreto, ¿no verdad? Julián, está planteado en un programa de acción. Bueno, lo está pidiendo en Navidad, quizás para Santa Claus. ¿Qué sé yo? Pero No es a sé. 4 años, Julián. Sí, está Entonces bien. seguimos. Tú, ahorita en el turno tú lo rebates punto por punto. Llevar la tasa de pobreza general a solo un 15%. Dios mío. ¿Está mal eso? No, no. Otros logros como son- aspiración está bien. Otros logros serían alcanzar un Producto Bruto Interno, PIB, o sea, aumentarlo, ¿verdad? Un per cápita de $15,000 al 2028. Mantener el crecimiento de las exportaciones anuales y la inversión extranjera directa. Lograr los 14 millones de turistas. Aumentar del 44 al 50% la tasa de empleo formal y mantener por debajo del 5% la tasa de desempleo en el país. Además, buscar convertir a la escuela en un centro de desarrollo de las comunidades, Dios mío. duplicar los graduandos universitarios, las carreras STEM. Julián, eso es malo. No, no, como aspiración es bueno. Ejecutar una Como política meta de cumplirlo. inversión intensiva en agua para mejorar el suministro y la constancia de ese recurso en los hogares. ¿No te gusta eso tampoco? Todo me gusta. Que se declara República Dominicana libre de hambre Todo me gusta. y erradicar los pisos de tierra en los hogares, eliminando de esa forma Lo la que tú sabes que pobreza eso es incumplible. extrema y disminuir la tasa de muertes por accidentes. Ya tú estás en de el tránsito. gobierno, por favor. Pero Julián, pero no meta dos voces, que eso se horrible en radio. Quítale el No, micrófono, quítale no el micrófono. No os desesperéis. ¿A mí o al presidente? Al presidente, quítale el micrófono. Quítenselo. Era paliza Quítale el del micrófono. vocero. Bájalo de la tarima ya, ¿eh? Disminuir la tasa de muertes por accidente de tránsito a menos de 20%, a menos de 20 por 100,000, ya que ahora la tasa es de 27. ¿No te gusta esa tampoco? Todas me gustan. ¿Tú quieres que siga muriendo? Todas me gustan. Para alcanzar esas metas, Julián, el gobierno contará con un sistema de articulación de los gabinetes presidenciales. ¿Oíste? Bájenlo de la tarima. Metodología de seguimiento, unidades de cumplimiento, lo llamado Delivery Unix, un esquema implementado con éxito en Reino Unido. Garantizará reportes, acompañamiento y decisiones rápidas sobre las prioridades. La alianza con la OCDE, que ya cité, pero como a ti no te gustan estas cosas, Todas me estas gustan. mejorías, Todas me gustan. mira ahí, Rosario. Rosario, lea qué dice ahí. Lea qué dice ahí, esas tres cosas, léala ahí. Al micrófono, léala. Ay, lo digo aquí. Aquí, léala. Dígala al micrófono. Con su voz bonita. Léala. De verdad, y no le pueden Léelo. apagar el micrófono a Julián. Dile. Sí, Un tema el tan otro serio. Es un tema serio, ¿verdad? Sí. Y entonces NSTP. ¿Pero qué es ¿Sabes eso? lo que quiere decir eso? Sí, pero yo no lo puedo repetir. No, que me escribieron. No le pueden apagar el micrófono a Julián. Es un tema tan serio. NSTP. No seas pendejo, hombre. El momento es ahora. Diariamente,